Hablemos de historia, hablemos de crecimiento, hablemos de nuestra región de Coquimbo. Ahora comienza Coquimbo, Minería y su gente, un programa presentado por Corminco, Consejo Regional Minero de Coquimbo. Conducen Ignacio Pinto y Claudio Canut de Pon. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Otro jueves junto a ustedes a partir de las 3 de la tarde en punto, hablando de minería, hablando de nuestra identidad minera regional aquí en mi radio y por supuesto con grandes invitados y compartiendo con ustedes las noticias del mundo minero. Como siempre, invitamos a toda la gente a participar a través del WhatsApp, que manden sus historias, que nos manden saludos, porque la idea de este espacio siempre es poner en valor la actividad minera regional a través de su historia, a través de su patrimonio, a través de lo que ocurre en la contingencia y también a través de quienes han sido sus protagonistas. Antes de comenzar, quisiéramos invitar a toda la gente que nos está escuchando de Andacollo que tenga mucha atención al programa de hoy, porque vamos a estar hablando de la historia minera de Andacollo y en particular de lo que fue el accidente minero ocurrido en el año 1964, el 20 de febrero, la mina Flor de Té y estos 7 mineros que quedaron atrapados y que logran salir con vida luego de este rescate y que obviamente fue un antecedente luego para lo que vendría a ocurrir años más tarde y que tenemos más fresca la memoria en el accidente de la mina San José hace algunos años atrás, que estuvimos también recordando en esta fecha. Bien, antes de comenzar y presentar a nuestros invitados, nuestro panelista, quisiera avisarle a toda la gente de la pequeña minería, un encargo que nos dicen, por favor, reiterarlo, recordar que los pequeños mineros todavía pueden postular al beneficio de la patente minera rebajada de la ley 21.649. Recordarle a ellos que es un trámite muy sencillo, que lo pueden hacer directamente a través de Sernageomin. Son para pequeños mineros que tengan hasta 500 hectáreas. Se mantendrá el valor de 1 por 10 UTM por hectárea. Y recuerden ingresar a la página de Sernageomin. La verdad es que la Seremia de Minería, a través de las oficinas en distintas partes, tal como lo vimos la semana pasada, ha hecho grandes esfuerzos para que los pequeños mineros se acerquen a este beneficio, que recuerden que no es concursable, sino que una vez ingresado, con los antecedentes que se le solicitan, ya se puede validar esta rebaja en el valor de la patente minera durante los próximos 5 años, así que es una buena noticia para las personas que lo han pasado mal con los cambios legislativos que hubo, que subió considerablemente el aumento de las patentes mineras. En primer lugar, saludamos a don Claudio Canut de Pon, como toda semana. Don Claudio, tenemos un gran programa para hoy. Aquí estamos muy bien y con un invitado de lujo. De lujo, señor. En que hemos compartido una gran parte de la vida siendo serenense y he visto la trayectoria de él, así que realmente es un gran placer tenerlo acá a los 40 años de la experiencia que vivió personalmente y que realmente marcó lo que fue un poco el inicio también de la transformación a base de ese concepto de los accidentes mineros de Andacollo. Así es. Periodista, fue gerente, director de la Radio Minería, ha tenido distintos cargos a lo largo de su trayectoria en el mundo no solo minero, sino también en la salud y en el periodismo, en la vida cotidiana, profesor de este humilde periodista que hoy día está conduciendo este espacio. Saludamos a don Alejandro Pino Uribe, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en este programa. ¿Cómo está usted? Bien, pues como siempre viviendo la vida con optimismo, dejando que los años vayan pasando y ojalá dejando los menos raspones posibles. Y ya uno empieza a darse cuenta que se está poniendo viejo cuando te invitan para que cuentes cosas que pasaron y no que van a pasar. Pero es interesante porque a través de los años las cosas que uno ha visto y en las que ha participado empiezan como a desdibujarse. Y entonces la única posibilidad de volver a meterlas en el cajón correspondiente es con aquellos que hemos participado de, que hemos recorrido una vida contando historias verdaderas.
Así es, pues, y lo decíamos cuando comenzábamos el programa, y la intención de hacer este espacio también tiene que ver con tomar el valor de la minería, de una actividad productiva, pero además tan noble, donde muchas personas de la región se han dedicado a ella, especialmente la pequeña minería que tiene a tantas personas en distintas localidades que habitualmente nos escriben. Y hay parte de la historia que es muy bonito recorrerla, especialmente cuando ha tenido buenos resultados, como fue este accidente que hacíamos mención de la mina Flor de Té, ese 20 de febrero de 1964, y usted estuvo como protagonista, y luego, años más tarde, nuevamente coincidiría en un rol protagónico frente a una situación de este tipo. Partamos contando esa historia para la gente que no la conoce, porque hubo allí un rescate que se veía poco probable, pero que finalmente se logró. Año 1964, cuéntenos la historia, don Alejandro, y la vamos desmenuzando, don Claudio, con todos los aportes que usted también puede hacer, porque usted estaba en ENAMI en ese tiempo, cada uno tiene su historia, y yo aquí me instalo a escuchar y a apreciar parte de la historia minera de nuestra región en este episodio. Bueno, con Claudio, yo creo que si juntáramos los años que tenemos entre los dos, sí, podríamos llegar a Pedro Valdía, a Diego de Almagro. Una cosa así. Cuando explotaban el oro de ahí, de los ríos que pasaban. Exactamente. Bueno, pero lo de Andacollo fue una cosa muy particular. Curiosamente, la minería tiene dos fases. La fase productiva, que es muy gratificante, sobre todo cuando hay una buena veta que explotar, cuando las cosas están haciéndose de la mejor manera posible, pero también tiene un lado dramático. Para ser minero, primero hay que tener mucho conocimiento de esa profesión, conocer muy bien el mineral en el cual se está trabajando y tener también un poco de suerte. Porque la mina, a medida que se va explotando, Claudio, que es un gran ingeniero, les puede contar con mayor detalle de lo que yo pudiera hacerlo, la mina va entregando la riqueza en base a un porcentaje, una calidad de ley, pero también se va debilitando a sí misma, porque cada vez que tú sacas una cantidad de toneladas de mineral, hay algo que en un sector queda equilibrado y en otro absolutamente desequilibrado. De tal manera que la minería, cuando produce un accidente, nunca va a ser un accidente presupuestado. Siempre va a ser de sorpresa y dependerá de la experiencia que tienen, de los equipos que utilizan, de la prudencia previa, del buen estudio de lo que es la mina, el que si ocurre un hecho desgraciado, que sea un accidente, podrá ser muy fatal para mucha gente, o podrá ser realmente bien manejado, porque en la minería los accidentes van a ocurrir siempre. Es muy difícil que se eliminen en un 100%. Pero ¿cómo van a ocurrir mejor si has sabido llevar la explotación de la veta para que si llegara a ocurrir una desgracia, esta desgracia pueda recuperarse por los mismos mineros? Por eso, en estos dos casos en que a mí me tocó participar, muy joven, yo debo haber tenido 19 años, no más que eso, cuando ocurre esto de la mina en Andacollo, y en la última, cuando ya era bastante más viejo, había sobrepasado, estaba llegando ya a los 70 años, se produce un accidente minero grande que impacta al mundo entero. Estos dos hechos, sin embargo, cuando yo meditaba, resumía si eran iguales o diferentes, eran exactamente iguales, pero la escala es distinta, y eso es lo que podemos comparar en estos momentos. Lo que ocurre en Andacollo es propio de la minería muy pequeña. Como es una minería muy pequeña, normalmente trabaja con una ley de mineral también muy pequeña. Por lo tanto, la cantidad, Claudio lo dice con mejor que yo, pero naturalmente la experiencia a uno le enseñó, la calidad de una mina va a depender de la ley que tiene la mina, de los lugares donde geofísicamente están instalados. ¿Cuánto te demoras tú en explotar un frente donde hay ley de mineral? ¿Qué ley tiene y cuál es el entorno que rodea el mineral? La gente cree que de pronto en la mina está todo desparramado por todos lados. No,
El minero que sabe exactamente que hay una vena de mineral completa que se puede explotar. Pero en la medida que lo vas explotando, algo estás debilitando de todo el entorno que tiene la mina. Eso ocurrió en lo de Copiapó. En lo de Copiapó es una mina que tenía casi 100 años explotándose, de gran minería y de pequeña minería en el caso de Andacollo. Pero el riesgo que se corre es exactamente el mismo. Lo que pasa es que se involucra más o menos gente dependiendo del tamaño que la mina tiene. ¿Y los accidentes de mina se pueden evitar? Teóricamente sí, pero naturalmente no. Porque la naturaleza corre por otro lado. Porque las fallas geológicas aparecen de pronto. Porque la tierra se mueve cuando menos se espera. Todo ese tipo de situaciones son las que el minero tiene que estar conviviendo con ellas durante todo su proceso de explotación. Interesante lo que estamos viendo respecto a los accidentes, y como lo veníamos anunciando, vamos a seguir profundizando precisamente en lo que fue el accidente de la mina Flor de Té. Don Claudio, si nos situamos en el año 64, cuando ocurre este accidente, ¿cuál era la realidad de la minería, particularmente en Andacollo? Era una minería obviamente muy distinta a la que vemos hoy día, mucho más artesanal, donde las medidas de seguridad eran muy diferentes y donde también el riesgo era muchísimo mayor. Pero si lo pudiésemos graficar o lo pudiésemos tratar de imaginar, quienes somos un poco más jóvenes y que no tuvimos la oportunidad de ver ese tipo de experiencia, ¿cómo podríamos reflejar lo que era la minería de esos años, y particularmente en Andacollo, cuando se desarrolla este accidente que tuvo afortunadamente un buen término? Sí, lo que plantea aquí nuestro invitado, de que si hay que trabajar y hacer la mina dentro de un cuerpo mineralizado que se llama yacimiento de mineral, el hecho de cavar un espacio libre, una galería de 2 por 2 metros, 2 de ancho, 2 de alto, o un rajo de trabajo para explotar el mineral, que se empieza a sacar el mineral y la cavidad crece, realmente uno está produciendo un desequilibrio de las fuerzas que están dentro del cerro. Uno crea una cavidad donde hay una masa de roca que sostenía la roca que está alrededor. Entonces ahora justamente uno ya está en una situación en que tiene que estar el ojo atento del minero y también de los ingenieros. ¿Dónde están las fracturas? ¿Dónde están todas esas zonas de falla, o sea, de fracturas más anchas que abundan en todos los cerros? Entonces, en esa época del año el 64, yo por lo menos estaba iniciando mi trabajo en ingeniería en mina. Ya llevaba 1 año y medio, 2 años de trabajo en terreno. Y Andacollo era un caso muy especial porque está subdividido en esa época en las propiedades mineras, la concesión minera. Habían como 6 u 8 dueños de la zona del yacimiento, que había crecido desde los años 40, 50, con pequeñas áreas encima. Una persona tiene, una propiedad minera, una concesión minera con carácter de propiedad, de 500 metros de largo, 200 metros de ancho. En un mapa uno juntaba todas las propiedades mineras que existían en el área ahí, y era más o menos como mirar una mesa después de un partido de dominó, y empiezan a barajarse las fichas de dominó de nuevo. Entonces cada cuadradito de dominó es una propiedad minera. Entonces los dueños arrendaban cada una de ellas, y en cada una de ellas había un pique, un agujero vertical de 2 por 2 metros donde se instala la máquina y llega a un tipo de yacimiento que en este caso Andacollo empezamos nosotros a darnos cuenta, a conocer que el trabajo de beta que los mineros conocían, bueno, aquí se encontraban con una zona muy ancha que realmente ya no era beta, pero ellos le seguían llamando beta. Y en el fondo estábamos aprendiendo a ver que existía lo que se llamó después un yacimiento, una masa grande, ponga 1 kilómetro de largo, 1000 metros para allá, 1000 metros para acá, de roca mineralizada,
que tienen algunas partes, digamos, fracturas bastante paralelas que le hacen parecer una veta. Entonces, al final los trabajos empezaron a desarrollarse de una mina, teníamos varias minas muy vecinas, y entre una y otra empezaron a crear desequilibrios bastante grandes, porque en el fondo lo que quería es imaginarse un queso suizo de los grandes lleno de hoyitos por todos lados. Si hablamos de los personajes de Alejandro Pino Uribe, con quien estamos conversando también de los grandes mineros de esa época en Andacollo, hablamos de la familia Geraldo, me imagino la familia Amenábar, y hay muchos que hasta el día de hoy han persistido en esa tradición minera. ¿A quienes recuerda usted de los próceres a quienes podemos saludar, que nos escuchan habitualmente desde distintas partes? Bueno, los Amenábar eran muy importantes. La los mina Geraldo hermosa. También. Había varios. Claro. Yo no me acuerdo de todos los mineros, pero se arrendaban también las Claro, minas. su arrendado. De hecho, la mina que estaban explotando los Geraldo era arrendada a los Amenábar. Era arrendada a los Amenábar. Dependía de cuánta ley tenía el mineral y cuánta necesidad de explotación tuvieran, que las minas iban cambiando de dueño de una manera muy particular, porque en Andacollo yo creo que todos son familias. Uh-huh. Todos están metidos exactamente en lo mismo. Ahora, esta mina de la mina de Andacollo tiene un misterio en el cual nadie más ha querido excavar. ¿Por qué los que estaban en el punto A de pronto aparecen en el punto B, que es donde no deberían haber estado? Todavía con sol. Claro, entonces de pronto en el esto de ir excavando se pasaban más allá del límite, para decirlo. No tenían planos definidos. Claro, exactamente. Mira, ¿quiénes son? ¿Dónde ocurre primero? En el original. En el original de la mina Flor de Té, ahí caen los dos primeros mineros. Esto sí fue el día miércoles 19. Estoy hablando de febrero, ¿verdad? Febrero. Sí. 19 de febrero. Y que dura hasta el sábado 22. Y ahí es posible rescatar a dos de los mineros. Uno había quedado muy atrapado más al fondo de la mina Flor de Té, que era el nombre original. Los dos primeros, el miércoles 19, y fue rescatado el día sábado 22. Está Juan Rodríguez y Alfredo Román. Esos son los dos primeros. Y el resto de los mineros desapareció. Nadie sabe dónde están. Todos entraron por el pique de la mina Flor de Té. Pero ya habían encontrado a los dos primeros, diría yo que los que estaban más cercanos a la entrada de la mina, y el resto se había totalmente desaparecido. Y entonces la pregunta era, ¿dónde estaban Juan Rodríguez Cortés? Tenía 38 años. Alfredo Román Polanco, con 36. Don Orlando Flores Rojas, 50 años. Y los 50 años los cumplió ahí, enterrado en la mina. Recuerdo que la Radio Minería le organizó toda una comunicación una vez que ya lo ubicamos y le cantamos el feliz cumpleaños. Esa fue la cosa. Después ¿A cuánto metro de profundidad estaban, más o menos? Yo creo que no más de 40 metros. Sí, 40, 50 metros. Sí. Yo iba a traer un mapa, pero no lo cosé nunca. Bueno, no importa, pero la memoria no es tan frágil. No, pero tú estuviste ahí. Sí, yo estuve abajo, en el fondo. 40 metros. Ya voy a contar la historia de por qué estuve ahí en el fondo. Bueno, Alfredo Román Polanco, de 36, Orlando Flores, de 50, Víctor Castillo Alfaro, 30 años, Pedro Castillo, 24, Norberto Castillo Cortés, 22, y Américo Méndez Hernández, 16 años. 16 años. 16 años. Porque la minería dependía de la necesidad de la familia, que hasta la gente muy joven iba a trabajar a la minería. Aprendiz de minero. Aprendiz de minero. Bueno, este grupo estaba perdido. Cuando llegan todos los medios de comunicación, el mismo día empezaron a llegar los medios de comunicación. La Radio Minería de La Serena, en la cual yo era un simple locutor en ese tiempo, recibió una información de nuestro corresponsal, que era don Félix Geraldo Milla. Y don Félix Geraldo Milla era el secretario municipal. Y para poder, en Andacollo en ese momento habían 2 líneas telefónicas, no había más.
Eran las 5:30 de la tarde, yo estaba estudiando periodismo en el Colegio Regional Universitario y me tocaba entrar a turno a las 5 de la tarde en los estudios de Radio Minería de La Serena, Pedro Pablo Muñoz, tercer piso, en un edificio de apartamentos, ahí teníamos la radio. Y entonces de repente entra una llamada de don Félix Geraldo Milla, con el auspicio de la carnicería no sé cuánto, porque siempre tenía que auspiciar la llamada telefónica era muy cara, con el auspicio de una carnicería, no me acuerdo en este minuto, no sé, la Vaca Loca, pónganle lo que quieran, o el Toro Sin Cuernos, y llamaba aquí Félix Geraldo Milla. Cuando llamaba Félix Geraldo, nosotros hacíamos, algo pasó. Que se dio vuelta una micro, que la Virgen se arrancó de la iglesia, lo que fuera, algo pasaba. Y entonces me dice, don Alejandro, hay un accidente en Andacollo, un accidente minero, y hay 7 mineros que están desaparecidos y no se sabe si están vivos o muertos. Bueno, y nosotros estaba transmitiéndose en cadena con Radio Minería de Santiago, regalo de cumpleaños Ambrosoli, que le hacía, no sé si era Raúl Mata, uno de esos locutores importantes. Y entonces da toda esta noticia, y nosotros la transmitimos de inmediato. Él hace el despacho directamente al aire. Y estaba el control, Raúl Fuentes Fredes, era el control de ese tiempo. Y yo, no había nadie más en la radio. Y a mí me empieza a dar vuelta, bueno, ¿qué hacemos? Como había empezado el regalo de cumpleaños, el control, que llegaba siempre en motoneta, él tenía una motoneta, me dijo, oye, vámonos para Andacollo. Oye, pero no, si yo salgo de turno ahora en media hora más. Agarramos la motoneta y nos vamos para Andacollo. Bueno, es que le dicen, yo era un periodista que estaba recién partiendo. Vamos al tiro. Dimos la noticia para Santiago y avisé que partíamos sin decir, oiga, voy en motoneta, nadie es muy rasca. Y partimos en la motoneta, nos demoramos casi 2 horas en llegar, acuérdate, camino a tierra y todo lo más. Llegamos a Andacollo y nos fuimos. Primero pasamos por la casa de un compañero de curso mío en el liceo. Y que curiosamente su casa estaba al lado de la compañía de teléfono en Andacollo. Y le digo, oye, cuéntame, este niño también conocía bastante de minería. ¿Cómo va esta cosa? Oye, no, hay 7 mineros desaparecidos, lo más probable es que estén muertos. Y tú sabes, cuando uno es periodista joven y le huele a muerto, ya es una cuestión soberbia, gigante. Bueno, y ahí pido llamar por teléfono de nuevo. No existía el cobro revertido, yo no tenía plata, porque yo era estudiante muy pobre en ese tiempo y no teníamos mucha plata. Y entonces Vicuña, que era mi compañero, era hijo de minero y tenía minas y tenía plata también. No, me dijo, era como Don Chuma, el compadre Condorito. No te fijes en gasto, llámanos a Santiago. Llamar a Santiago había que ser millonario, porque el cobro del teléfono era muy caro. Bueno, llamo, doy la información y empieza a agitarse todo el mundo. Porque cuando Radio Minería da la información, todas las radios, la Portales, la Agricultura, la Nuevo Mundo, todas se colgaron de eso y empezaron a preocuparse de qué es lo que estaba pasando en Andacollo. Mientras ellos seguían averiguando qué pasaba, yo ya iba en motoneta, llegando a Andacollo después de 2 horas de viajar. Hicimos el despacho correspondiente a Santiago de nuevo para actualizar la noticia, que los mineros estaban desaparecidos. Y claro, uno le agrega, se presume que a lo mejor están muertos. Y con esa voz que uno ponía, oye, si la radio de esa año era muy... Uno dice, ¿cómo podía hacer radio así? Uno ponía una voz solemne, faltaba una música de Beethoven, algo así, para ponerla en contexto. Pero no te olvides que en ese tiempo no había televisión en Chile. No. Que el secreto de tener una buena radio era ser muy detallista, porque lo que empezaba a funcionar era el cerebro, y el cerebro te construye imágenes. Entonces tú tenías que usar un lenguaje, yo creo que lo enseñé en la escuela de periodismo alguna vez, descriptivo. Absolutamente. Mientras más descriptivo, sobre todo en radio, más le iba a llegar a la gente. Y había una competencia loca por la sintonía. Y esto era de hacer sintonía. Y en ese minuto, sí. Alejandro Pino Uribe, estamos hablando respecto al accidente de la mina Flor de Té, año 1964.
Y en ese minuto, el único medio que alcanza a llegar allá es la Radio Minería. No habían otros medios, no habían otros corresponsales. No, en la noche y la madrugada siguieron llegando. Y a nivel de autoridades ya se empieza a desplegar las operaciones de rescate, me imagino. Estaba el alcalde, que creo que era un médico veterinario, no me acuerdo exactamente todos los nombres. Bueno, y había que comunicarle al intendente. De hecho, el intendente, que era don Tulio Valenzuela, se había informado, me lo contó a mí, porque lo escuchó por la radio. Sí, era muy primitivo todo el sistema comunicacional. Bueno, después de eso, había que irse a la mina. Oye, yo fui de terno y corbata. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque uno se suponía que en la radio, cuando hablabas, tenías que estar de terno y corbata. No era ir al lote. Hoy día uno va como quiere, porque en la radio... Bueno, ahora no, porque te ven por televisión también igual en la radio. Pero en esa radio no. Pero uno iba, la política de la radio era de terno y corbata. Y yo llegué de terno y corbata. Veo a Claudio ahí con ganas de comentar también, de dar su opinión. ¿Usted qué estaba haciendo en ese minuto? ¿Cuándo se entera de este accidente? ¿Usted estaba en ENAMI? ¿Se entera ya cuando están en las operaciones de rescate? ¿En algún momento le piden apoyo para...? No, yo también estaba empezando, ya llevaba más de 1 año y medio como ingeniero de mina. Me había contratado en ENAMI después de haber trabajado particular, 2 años. Y estaba en Do México. Y de repente la noticia llegó allá porque alguien la escuchó, y ahí en la pequeña placita de la planta minera donde yo vivía salió gritando a la calle, accidente en Andacoyo y todo lo demás, y todo el mundo se enteró. Y en esa época, diciendo eso era yo. Claro, y en esa época, digamos, la radio era la radio enchufada, pero también ya llevaban algunos años las pequeñas radios portátiles. Tenía una marca Hitachi, que la sintonizábamos, la antena larga, y empezamos ahí reunidos alrededor a escuchar de qué se trataba. Y empezamos a seguir la noticia. Y la noticia que más nos interesó de repente, en forma obligada, es aquella parte que debe contar Pino, sin que nos pille el tiempo. Dele nomás, si lo... Nos quedan 26. Los auspiciadores nos esperan. Del asunto para llegar al sondaje. Entonces, en esa parte nosotros tuvimos una pequeña participación por allá en el norte, cuando hubo que buscar una pieza para una máquina. Sí. ¿Das cuenta de eso? Bueno, lo que pasa, esa noche ya nos situamos en el hecho. Y a esa altura... Yo voy a ir contextualizando, porque aquí uno se va entreteniendo en la historia. La gente nos está escribiendo al WhatsApp de la radio también. Queremos agradecer ahí. Ivonne Labarca nos dice: qué excelente programa, qué bueno contar estas historias. Nos escribe doña Gloria también, muchas gracias por sus palabras. En ese momento, ¿cuántas horas ya llevaban? Estaba declarado el accidente. El primer accidente se declaró tipo 2, 3 de la tarde. Ya. Y eso estaba acotado solamente a la mina Flor de Té. ¿Por qué aparece después Geraldo 3? ¿Por qué? Porque los mineros que no estaban ahí en ese momento, los que se descubrieron después, estos mineros que he mencionado, Juan Rodríguez, Alfredo Román, Orlando Flores, Víctor Castillo, Fernando Castillo, Norberto Castillo y Américo Méndez, cuando viene el derrumbe de la mina en el otro lado de la Flor de Té, cuando viene el derrumbe, sienten el viento, porque se produce una ventolera por el desprendimiento del material, arrancan y de repente aparecen en otra propiedad minera que no era la de ellos. ¿Cómo estaban conectadas las dos minas? No fue por el derrumbe, pero estaban conectadas. La de los Geraldo, que en realidad... por decirlo de una manera clara, era una mina que tenía una mejor forma de explotación, por lo tanto aguantó todo lo que había ocurrido. Bueno, estos mineros que estaban desaparecidos llegan a un sector donde no hay ninguna posibilidad, no están cerca de la boca de la mina, no hay ninguna posibilidad de poder ubicarlos con rapidez. Y entonces la pregunta es, ya, hay 2 que sabemos que están, que los vamos a sacar, en 24 horas, 48 horas salen, no tienen un peligro inminente de vida, 2, pero faltan el resto, los otros 5. Y entonces empiezan a llegar la gente de la sociedad de Tsunami, de la ENAMI,
llegan ingenieros, llegó un ingeniero que mandaron desde el teniente. Curiosamente, fíjate, el teniente manda equipamiento igual como lo mandó cuando fue lo de Copiapó. Claro. Lo mandaron toda la noche viajando y entonces tratar de ubicar, de hacer una perforación. Como en la prolongación del túnel aparentemente de escape no se veía nada, se pensaron que podían estar en algún caserón, que son centros de explotación mayor donde va quedando como una gran catedral abierta. Y ahí van sacando todo esto, y probablemente cuando viene esto, si te puedes refugiar en ese caserón que tiene más espacio, más cantidad de aire, aunque estuviera todo cerrado, te garantiza la vida. Y estos mineros que ya tenían experiencia llegan a un caserón, pero ¿a cuál? Empiezan a aparecer planos muy viejos de las minas. Llegan mineros del año de la pera, que habían estado, que conocían esa sonda. Ayudó ahí mucho la gente del ENAMI, los que son los que siempre están controlando, vigilando y haciendo todo. Que hubo un ingeniero, no me acuerdo el nombre de él, era la noche ya del día siguiente, y con la punta del zapato se acerca a una planicie que había ahí al lado de un pique, que no era la Flor de Té, sino que era la de Geraldo III, y hace una marca como una cruz y dice: aquí hay que perforar. Tenía un plano viejo. Sí, a mí me impresionó. Aquí hay que perforar. Los pocos planos que había. De los pocos planos. Oye, empiezan a perforar con esta máquina que era una máquina primitísima, chica, pequeña, y nada de lo que yo vi sofisticado, por ejemplo, en Copiapó. ¿Qué tipo de máquina era, Claudio, para entender un poco el contexto? Una perforadora. Claro. Era una máquina de perforación rotativa. Rotativa. Y el tamaño del agujero eran como 10 centímetros. Más o menos, sí. Claro, 4 pulgadas. Y tiraba bastante tierra para arriba. Exactamente. Claro, era que se llamaba una perforación con martillo en el fondo, una down the hole drill. Ahora, cuando se decide perforar, tal como ocurrió también luego con pero el hubo 33, primero que traer la máquina. Claro, traer la máquina. Esa fue una historia. Esa es la que viene del teniente, ¿no? Claro, viajó toda la noche. No era el teniente, era de propiedad de la NAMI. Claro, debe haber sido así. Pero no estaba en La Serena precisamente. No estaba. Tienen que haberla sacado de alguna obra. Allá, a nosotros nos dijeron por allá que esta es una mina que viene del teniente. A lo mejor el teniente la habrá operado, pero tomar la decisión de perforar también conlleva riesgos. O sea, claro, son 2 o 3 metros por hora, cuando mucho la velocidad de perforación. Pues. Bueno, ahí hubo un grupo de ingenieros muy, muy importante en este pique. Y era gente no solamente el teniente, sino que Sonami y Anami. Y una perforadora del teniente, que la tenía arrendado, no sé. Bueno, al final, en todo esto, hacen la perforación. El tipo, lo que me llamó la atención, con la punta del zapato hizo una X. Perforen aquí, con una seguridad. Y empiezan a perforar. Tomó varias horas la perforación. Al final se logra perforar y pasa en banda. Cuando ya pasa en banda, se supone que está en un lugar, probablemente en un lugar muy amplio y vacío, porque pasó de largo. Pero demoraron ¿cuántas horas la perforación? Por lo menos 12 horas. 12 horas. 12 horas. Claro, si se avanza cuando mucho 1 o 2 metros. Claro, y eso debe haber sido 40 metros 40 que había metros, de piso. 2 metros son 20 horas, por lo menos. Por lo menos. Bueno, pero mira, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí empieza la discusión, bueno, y gritaban. O sea, quedó hecho el hoyo, entubaron el hoyo, porque para evitar que se volviera a cerrar y empiezan a gritar, hay alguien allí. De hecho hay una canción folclórica que se hizo en esa época que se llama Hay alguien allí. Bueno, hay alguien allí, gritar, ponían la oreja, y los únicos periodistas que estábamos ahí era la radio minería. ¿Por qué? Porque nosotros mientras tanto había llegado nuestro ingeniero jefe, Alfredo Morales Mancilla, y con una radio Globetrotter arregló la etapa amplificadora de la radio y ahí conectó un micrófono con cable. Entonces, cuando de pronto gritan de abajo, le contestan a la pregunta, ¿hay alguien allí? Y dice, aquí estamos, y con un garabato, le gritan para arriba. Entonces, hay vida abajo. Que fíjate, la misma palabra que yo escuché después en Copiapó. Hay vida abajo. Bueno,
Alfredo Morales le dice, ¿cómo nos comunicamos? Y entonces yo saqué una linterna de lapicera. Amarremos esta linterna al micrófono. Tiremos el micrófono, que fue famoso, el micrófono de la radio Minería, tirémoslo para abajo y la luz va a indicar que ahí hay un micrófono. Eso, y ahí lo van a tomar y bueno. van a decir. Y entonces sentimos que bajaba la cuestión cuando de repente se escucha aló, aló. ¿Dónde se escuchó? En la etapa amplificadora de la radio portátil que Alfredo Morales Mancilla, gran técnico, y a todo Chile que había estaban soldado. conectando. No, y ahí estábamos transmitiendo ya. Ya Claro. había llegado equipo y material de CNN. Una vez que se sabe que están vivos y están bien, fue un festejo increíble. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Estado de salud. ¿Cómo monitorea el estado de salud de alguien que está a 80 o 90 metros de profundidad en un yoñito donde hay un micrófono, lo único que hay? Y entonces mandan un montón de... un termómetro, mandan un montón de cuestiones para que se tomaran la temperatura. El doctor que estaba ahí, que era el médico director del hospital, que además era el único médico que había, dice, mira, si la temperatura está bien, si las pulsaciones están bien, que es muy fácil que quedémonos tranquilos. Ahora veamos cómo lo sacamos nomás. Efectivamente mandaron un reporte, ¿cuánta pulsación tiene? Tanta pulsación. 90, debe haber sido 60, lo que fuera. Ya, ¿tienes temperatura? No, tenemos hambre, dijeron. Llegan 2 días o 3 días sin comer. Minero, pues. Entonces, había dos cosas que hacer. En primer lugar, hay un mito ahí, no sé si será mito o realidad, pero en algún momento dice que la desesperación lo llevó incluso a comerse los cinturones. Comieron los cinturones porque ellos tenían hambre y sed, obviamente. Y se comieron no todos los cinturones. La lengüeta de la bota, que es muy blanda, pero más que nada esa cuestión de alimento para nada. No creo si la hayan sacado toda, pero era la sensación de que estabais comiendo algo. Claro. Eso fue así. Bueno, pero ¿qué es lo que había que hacer en ese momento? Darse cuenta exactamente, geológicamente, en qué lugar y en qué posición estaban. ¿A cuánto de un pique que estaba al lado del Geraldo Teresa? Exactamente. Al lado había un pique, por lo tanto, había que cruzar de aquí para allá para llegar a este caserón. Pero había que medir. Y tenían que medir primero el caserón. Y luego, por el pique de entrada, medían la paralela. Para ver exactamente cómo iban. Yo estuve abajo, yo bajé varias veces. Bueno, y transmití de abajo, sentado en un cajón de dinamita. Hoy día no lo había hecho ni. Tenía un cajón de dinamita. Porque a dinamitazo se tuvo que abrir camino a eso. O la mina del lado. Bueno, claro. Teníamos comunicación con ellos. Ahora, ¿cómo lo alimentamos? Una manguera de jardín. Alguien llegó con una manguera y como teníamos una compresora ahí, lo primero que se le manda de comida para que no siguieran comiéndose las correas y haciendo gárgaras con el mineral, cualquier cosa se les ocurriera. ¿Qué es lo que se hizo? A través de esa manguera se les mandó huevos a la copa. Huevos a la copa, una manguera de jardín de esa más o menos anchita, y le empezaban a meter con una baqueta el huevo semicocido, era la única manera, porque si no se trancaba, y con un poco de migas de pan empapado, y empezaban a pegarle golpes de aire, y uno de ellas quedó así de grande con estaba enchufado con la manguera, entonces iba comiendo a poco a medida que le llegaban los huevos, y ahí se pudo alimentar y darle agua a todo. ¿Y leche también, creo? Se le mandó leche, se le mandó remedio, todo a través de una manguera de jardín. Miren, yo creo que la manguera de jardín tiene que haber tenido 25 metros, una cosa así, 27 y mientras metros. tanto se seguía avanzando por el lado. Empezó a trabajarse por el lado. Por el lado. Cuando aquí está el caserón y aquí está el post, pero aquí hay un tramo que debe haber sido de ahí allá, la pared de mineral que había que romper. Entonces, una vez que tú estableces el azimut es la dirección. Una vez que estableces el azimut que hay entre el lugar vacío donde se encuentran los mineros y el vacío que produce donde tú has bajado a la mina, ahí derechito tienes que ir. Dinamitando de a poco y calculando la carga de la dinamita. Claro. Sí, dinamitó, me contaron, con pedacitos de cartucho, barrenos cortos, y dibujar el mapa para saber la dirección, el azimut, como decía él. Yo lo supe porque hablé después con los... es un trabajo de topografía entre la gente de NAMI y la gente del CERNA de Geomín, Sí. para poder y también iniciar ese túnel corto
que con los explosivos se estaban trabajando en roca, no se estaban sacando escombros, no dañar a los mineros que estaban al otro lado. Oiga, vamos avanzando en la historia. Mire, me escribe harta gente que... No, si preguntan... Oiga, la gente sigue muy interesada. Me escribió una persona, me decía, mire, me estoy a punto... Nos quedan 20 minutos. Me estoy a punto de bajar del auto, pero quiero ver cómo termina la historia, me decía una persona. ¿Qué es un caserón? Me pregunta una persona, don Alberto Cortés pregunta qué es un caserón. Don Claudio, ahora, ¿quién responde? ¿Qué es un caserón? No, el caserón es una cavidad grande. Claro, que se va produciendo por la explotación que se hace del mineral. Una catedral es un caserón enorme. Una pieza grande. Es un caserón chico. Perfecto. Claro. Oiga, vamos avanzando entonces en la historia. Ya sabemos, se va a conocer la buena noticia de que estas 7 personas se encuentran con vida y se comienza a tener contacto con ellos. Tenemos el estado de salud, que es muy importante. Tenemos alimentación, tenemos oxigenación, tenemos comunicación permanente con los mineros, porque los mineros tenían que ir guiando a los que estaban trabajando por el lado del pique. Ya voy a contar por qué. Entonces teníamos todo eso funcionando. Digo yo no estaba metido, pero la gracia es que las comunicaciones se las debían a la radio minería, porque nosotros teníamos una radio única por la cual salían los mineros. Y ahí ya vamos en el cuarto día. Claro, tercer día. Y sigue con su terno y su corbata impecable. No, y yo bajaba de terno y corbata, porque no se me ocurrió sacármela. Parado en un suncho neumático. Bajaba 30 metros con Tabilo Geraldo, que era muy amigo mío. Bajábamos los dos agarrados del cable y de una rueda neumático. O sea, de la parte gruesa del neumático, porque ahí íbamos parados. Era como un pájaro metido dentro de un árbol. Claro, y era un péndulo. Era un péndulo que nos tiraba contra la muralla del pique mientras seguíamos bajando. No dejaron bajar a ningún periodista, solamente a mí, porque yo era el dueño del espectáculo, si había puesto la radio, había puesto la plata, toda la cuestión, y además era amigo el dueño de la misma. Bueno, y yo me sentaba en unas cajas que estaban llenas de cartuchos de dinamita, porque se iba dinamitando. Entonces me sentaba, nunca tomé conciencia que estaba sentado en una caja de dinamita, y ahí sentía la cuestión. Y entonces colocamos unos micrófonos Altex por el lado de donde estaba la patrulla de rescate, entonces podíamos transmitir lo que decían los mineros que estaban en el caserón y lo que se hablaba con el grupo de rescate, más las narraciones que yo hacía en el fondo de la mesa. ¿De qué se acordó Claudio? Permíteme un paréntesis. ¿Sí? Esa es la parte interesante, lo que se hablaba entre los mineros y el grupo de rescate. Sí, claro. Tú que estabas sentado allí con 20 kilos de dinamita debajo del trasero, tienes que haberlo escuchado. Absolutamente. Claro, pero que yo me acuerdo, allá yo, que seguía todo el rescate a través de una radio chiquita. Aquí apareció un fierro. Claro, ¿no? Llegaban los mineros a darle ánimo, los amigos. Y los amigotes también, pues. Llegaban, sí, pues fulanito tal, todo lo demás, seguimos, acá arriba te estamos esperando y te vamos a hacer la tremenda fiesta. Te vamos a llegar a donde las amigas que tú sabes. Está escuchando toda la señora. Y abajo le decía, oye, no sabes tanto que está escuchando mi señora. No, fíjate que hubo un hecho que salió en la radio, salió completo. Salió a todo Chile. Cuando se abrió, se hace la primera perforación y se asoma con un fierro, estos chuzos chicos que se usan mucho en la minería. Que claro. Aparece y un minero de los que estaba atrapado dice por el micrófono que teníamos instalado nosotros ahí, oye, aquí apareció le llaman una broca, no sé. Una broca. Aquí apareció una barreta. Una barreta. Aquí apareció una barreta, ¿qué hago con ella? Imagínate lo que le contestaron. Y todo eso, métetela por la... Y se escuchó en todo Chile. Y eso salió en todo Chile y el mundo. Porque nosotros teníamos onda corta en 49, 31 y 25 metros. La de 25 y 31 metros se escuchaba en todo el mundo. Onda corta. Así que todo ese relato, todo lo que pasaba ahí en el rescate de la mina Flor de Té, lo estaba escuchando el mundo entero. Sí. A la escala que las comunicaciones existían en esa época. Métetela y se acabó. Y todos se ponían a reír. O sea, ya la cosa fue más relajada. Y en el contexto, bueno, y esto se ve dentro, y en el contexto afuera, me imagino, mucha gente en el sector tuvieron que acordonar. Sí, bueno, mira. También, y otro punto a propósito de la devoción religiosa a la Virgen de Andacollo, protagonista también de todas las oraciones de este milagro. Bueno, mira,
Veo que tú tuviste un buen profesor de radio en la universidad, porque esa es una pregunta vital. Había que mantener varias cosas. Psicológicamente al minero, sabiendo que nunca iba a estar solo, que siempre había alrededor. Lo más impactante, sin embargo, era la noche que nosotros llegamos ahí, cuando todavía no se había descubierto si estaban vivos o muertos. Las mujeres de Andacollo, especialmente, vestidas de negro, una parte importante de ellas, vestidas de negro. Y la gente alrededor de la mina, me acuerdo, claro, que y estaba se lleno. ponían en los cerros y salían las pequeñas fogatas y tú escuchabas las oraciones, escuchabas cánticos. Era algo de película, de ciencia ficción, pero que tenía una solemnidad que la mitad era, tú te imaginabas que las personas se habían entregado a su destino, y la otra que estaban entregando fuerza y estaban entregando yo vi ese apoyo. hermoso rescate. Bueno, una vez que ya se abrió todo, a mí me pasa lo siguiente: yo me fui a descansar un rato, me subí arriba unos neumáticos, ahí me quedé tendido, cuando de repente despierto y veo que hay 3 médicos que me están mirando. Y yo digo, oye, ¿qué pasó? Yo tengo que bajar porque ya va a ser la hora del rescate y tengo que transmitir del fondo de la mina. No, me dijo, te va a ir al hospital. ¿Pero por qué? Es que estás haciendo convulsiones. Me vino un agotamiento de físico, cerebral, y empecé a hacer convulsiones que los preocupó mucho. Y agarraron una ambulancia, me quitaron la ropa ahí mismo y me mandaron al hospital. Me quedé sin el resto, porque yo era el único periodista que iba a estar abajo. No había nadie más autorizado. ¿Y se perdió el rescate? Me perdí el rescate, pero dejé el micrófono. El micrófono transmitió todo el rescate, y el doctor Benavente, él examinaba, cuando él bajó también, cuando estaban sacando a mineros, lo examinaba uno por uno con el micrófono en la mano. Entonces él hizo de narrador. Y yo, desesperado en el hospital, escuchando, además como no había muchas camas, me metieron en una mesa de parto, con una parturienta al lado. Después, durante la noche, me quedé dormido el resto, porque había estado súper agotado, y la señora tuvo la guagua. Después querían que yo fuera padrino. Pero mira la suerte. Cuando ya rescatan a todos los mineros, se ordena acordonar el hospital. Nadie, ni un periodista, nadie, sino preferencia para que hospitalizaran a los mineros a medida que iban saliendo. Y el único periodista estaba dentro del avión. Y pude transmitir hasta dentro del hospital, pero me perdí transmitir lo que había ocurrido durante el rescate. ¿Cuántos días duran bajo tierra estos 7 hombres? Creo que fueron 5 días, si no me 5 equivoco. días. Sí, 5 días se fueron. Sí, 5 días duró ese rescate. Y del día 19 salieron el sábado 22. Tío, fue un rescate. Así que, comparado con el de los 33 mineros. Yo creo que no vamos a alcanzar a tratar el de los 33, que también ahí tenemos otra historia que contar. Ahí fueron 69 días. Fueron en la San José, en el norte. No, en San José fue mucho tiempo. Bueno, ahí hay cosas muchas. Ahí hay otra historia, y es para invitarlo a otro programa. Yo además le hice clase a los mineros. Porque le tocó hacer clase a los mineros. Claro. Hay un protagonismo ahí en ese episodio. Y don Claudio, respecto a lo que ocurre después, digamos, de este tipo de accidentes, en este caso el accidente, porque es bastante emblemático. Claro, yo estaba aquí muy entretenido, porque como le decía, yo estaba escuchando a 200 kilómetros al norte de Andacollo, como ingeniero del ENAMI, en un poblado chico como Domeico, y seguíamos todo alrededor de mi radio que yo tenía ahí en la oficina del ENAMI. Así que me recuerdo esa vez justamente del contacto y de todas las cosas que pasaron ahí en la... Y la gente termina atribuyendo esto también a un milagro, ¿no? O sea, se atribuyó al milagro y todo lo demás. Y la escena que describe aquí mi amigo, de eso es que justamente parte del ambiente, porque Andacollo en esa época estaba la quebrada, y a los lados estaba la ladera, que era prácticamente la galería. Un anfiteatro. Entonces estaban todos mirando, todo el mundo se instalaba en el cerro y empezaba a mirar ahí, los grupitos en la noche hacen fogata. Y realmente recuerdo yo que para un rescate que me tocó también a mí en tiempos de Navidad, años allá, y también con Juvenal Geraldo, uno veía
en la noche y era emocionante ver la espera de la gente. Realmente era otro espectáculo aparte, contagiaba la emoción de la gente, las mujeres rezando, las imágenes de la Virgen, y hasta San Lorenzo lo trajeron. Pues. Sí. Esto estaba como a 1100 metros de altura al promedio, donde estaban estas minas, y el proceso duró 6 días, breve si tomamos en cuenta lo que pasó en Copiapó, que fue distinto, más dramático, y donde te tienes a toda la familia de los mineros en un campamento. Si tiráramos una línea recta donde se encontraban la familia en Copiapó con los mineros sepultados, era en la mina San José, era no más de 150 metros. Entonces las circunstancias en que se produce eso fue más complicado. Si podemos describir, don Claudio, usted me preguntó algo de ¿qué pasó un par de años después? Yo le preguntaba en general qué pasa después de este accidente ahí en Andacollo. Si es que... Bueno, empezó desde el punto de vista de ingeniería y el punto de vista también de circunstancias, del hecho de que a popularizarse que las condiciones de trabajo que había en la mina no eran las más adecuadas, que todo el mundo lo sabía, pero se toleraba porque había una producción, daba mucho trabajo, cada propietario estaba trabajando su mina, y realmente ponerlos de acuerdo para conseguir mejores condiciones de seguridad y todo lo demás era un caso muy difícil. Como 2 años después fue de visita a Andacollo el primer ingeniero de minas que hemos tenido de ministro de minería. Por fin teníamos don Eduardo Simián, que fue el descubridor del petróleo en el año 40 y tanto, 42 creo, del petróleo allá en Punta Arenas. Y gran arquero también. Claro, entonces en tiempo de Eduardo Frei Padre, ministro de minería, y llegó acá a visitar la zona y quería visitar Andacollo. Y me tocó a mí atenderlo en esa época como ingeniero ayudante del ingeniero provincial de la Empresa Nacional de Minería. Él alojó en el edificio de la Empresa Nacional de Minería, ahí en la calle Eduardo Lavarra, una casa de huésped que tenía. Y yo vivía al lado, así que prácticamente me tocó atenderlo. Y el día que íbamos a ir a la mina a subir toda una expedición, 5 camionetas, el ministro y todo lo más, el ministro aparece de bototo, blue jean, chaqueta abajo. Y me pidió una lámpara y un casco. Y subimos a la mina en la comitiva. Arriba Andacollo lo estaba recibiendo de fiesta. Claro. Y todos los mineros, entre ellos nuestro amigo Geraldo, de corbata, todo el mundo, camisa blanca. Bueno, el ministro ya lo recibieron, reunión en Andacollo, y él dijo, quiero bajar a la mina a ver dónde fue todo este asunto. Y ya, y Geraldo se ofrece, general Geraldo. Y vamos allá, y el único que andaba, en ese momento empezaron las carreras de la gente a sacarse la ropa, a ponerse algo y conseguir una lámpara. Yo he llevado todo el material porque me dijo, yo quiero bajar, así que saqué de la Empresa Nacional de Minería lámparas eléctricas, oiga, don Claudio, cascos. Vamos a tener que suspender la historia porque ya estamos en el... Un minuto ya, no, 56. No, si pasamos ya. Pero un minuto. Recuerde que no tuvimos pausa. Bajamos con el ministro, con Juvenal Geraldo, al lugar de la mina del lado del Po. Y entonces él hablaba, mire, la mina, ¿está seguro que todo esto es bastante seguro? Sí, le dijo Juvenal Geraldo en esa época, estamos bien, hemos trabajado acá, aquí nunca pasa nada, todo lo demás. Y estábamos lo mejor cuando se desprende una piedra grandecita, se cae en un charco de agua y salpica con barro al ministro, a Juvenal Geraldo y a mí. Ahí se acabó la charla de que la mina estaba más o menos segura, subimos por la escalera y a la hora de almuerzo se conversó el asunto. Don Claudio Canudo, había que cambiar el sistema de Andacollo del trabajo del tipo de minería que se lleva. Oiga, don Claudio Canudo de Bon, estamos en el tiempo porque como no tuvimos pausa tenemos que cortar un poquito antes, así es que tenemos que dar espacio. No quisimos hacer la pausa justamente porque la historia estaba muy entretenida. Agradecemos a don Sergio Villalobos que nos llamó, nos escribió, muy buenos panelistas. Dice, me bajé del auto y ahora sigo en la
en la app, en el teléfono, app, siguiendo el programa. claro. Así que No, hay otras personas que nos llamaron. Leoncio también nos escribió desde Ovalle. Muchísima gente que estaba muy atento a la historia. Así que queremos agradecerle a nuestro invitado, periodista, colega, pero además hombre de tantas historias y protagonista también de hechos muy relevantes para la minería regional. Don Alejandro Pino, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Quedamos cortos, vamos a tener que hacer otro programa. Da para ahí otro programa la historia de Copiapó. la experiencia en la mina San José, Esa. porque él ha sido conferencista incluso internacional. Esa es para otro programa. Ya Señoras está. y señores, muchísimas gracias. Don Claudio Canudo, don Alejandro Pino Uribe, hoy día contando la historia de la mina Flor de Té, el rescate histórico en la comuna de Andacollo en el año 64 en nuestro programa. Gracias, nos volvemos a ver después de las fiestas patrias. Que tengan felices fiestas y nos volvemos a escuchar siempre haciendo valer el rol de la minería en la región de Coquimbo. Que estén muy bien. Traerlo,